Buenas noches, hermanos colombianos. Yo soy Marcelino Oliver el Indignado. No nos dejemos comer cuenta de la derecha de Colombia y la derecha internacional y de la ultraderecha. ¿Por qué? Mire, ahorita, ¿por qué salen un poco de militares que están pensionados por el Estado, que nosotros somos los que les pagamos todo a ellos? Ahora salen a protestar por el gobierno de Gustavo Petro y que lo quieren de desfenestrar, como dijo el tal coronel John Mejía, más John Marulanda. Ahora ese coronel, el general que dice Ajúa Zapateiro, que lo está nombrando nada menos que el narcochofer. Entonces yo no entiendo por qué ahora salen ellos, un grupo de militares que participaron en los falsos positivos, como el coronel Hernán Mejía, que está preso y estaba en la Plaza de Bolívar y teniendo orden de detención. Yo no sé qué hacía ese coronel allá en la Plaza de Bolívar, y el coronel John Marulanda diciendo que iban a defenestrar a Gustavo Petro. Ellos dicen defenestrar, es una palabra que sabe cómo se llama eso. Defenestrar es lo mismo que derrocar. Es la palabra como derrocaron a Pedro Castillo Terrones con ese cuento de que lo defenestraron. Pedro Castillo iba a ser un gobierno bueno como el de Gustavo Petro, sino que como aquí en Colombia, Duque dijo que todo el que tuviera una casa en Colombia era millonario. Y así estamos nosotros ante el mundo entero, que no somos millonarios. Nosotros somos los países más atrasados y más pobres del mundo. Nos gana Haití en educación, nos gana Bolivia. Evo Morales era un buen gobierno y lo derrocaron. ¿Y quién lo derrocó? La OEA en junta de la derecha del Perú, de Bolivia. Allá mandan los Camacho. En el Perú derrocaron a Pedro Terrones, a Pedro Castillo Terrones, que iba a ser un presidente bueno para el pueblo. Mira, ahí colocaron a una presidente postiza, como hicieron en Venezuela con Juan Guaidó. Quiso Juan Guaidó, quiso en tanto tiempo que hizo Juan Guaidó robarse todos los, y los colombianos, los venezolanos son brutos, ignorantes, dejando de creer de un hijo de pucha tonto ahí, un man que no tiene nada. ¿Qué hizo? Es que, ¿qué hizo? La empresa de monómeros, que era la empresa de Venezuela y Colombia, y era donde se fabrican todos los abonos, los insumos agrícolas para que la comida no salga tan cara. ¿Quién vendió a monómeros? A Venezuela. Nada menos que el señor Álvaro Uribe Vélez. Le vendió en 56 millones, 56 mil millones de dólares. Le vendió la empresa de monómeros a Venezuela. La vendió al finadito al comandante Hugo Chávez. Ahorita, cuando el gobierno de Duque, ¿qué hizo Duque? Entregársela a Juan Guaidó, y Juan Guaidó quebró esa empresa, se la robó. Entonces, ahora sí salen a hacer paros. Uribe, Andrés Pastrana, Ernesto Samper Mendoza, César Gaviria, Trujillo, Misael Pastrana Borrero, vienen mandando hace 200 años. ¿Quién era? ¿Quién era Guillermo León Valencia? Guillermo León Valencia en 1964 mandó a borbandear a la Marquetalia. Mandó a borbandear en 1964. ¿Quién es Guillermo León Valencia? El abuelo de Paloma Valencia, la senadora que ahora sale diciendo que Uribe, sí, un corazón duro y firme. Uribe fue el asesino más grande que tiene Colombia. Esto es una cortina de humo que ellos hacen para que no lo vayan a ellos sí los van a defenestrar. A ellos los van a meter pero a la cárcel. Bueno, en el Perú iban a derrocar derrocaron a Pedro Castillo Terrones. ¿Cuántos muertos hubieron? 6.400 muertos. Y bombardeando con helicópteros artillados y bombas y cañones y metralletas a los indios de la selva, y los indios con una onda tirándole piedras al helicóptero, y eso es reguero de muertos. Eso es lo que quieren hacer aquí en Colombia. ¿Por qué estos paramilitares, estos militares pensionados que están saliendo a las calles a protestar y que quieren defenestrar a Pedro, o sea, darle golpe de estado a Gustavo Petro?
¿Por qué no salían en el gobierno de Andrés Pastrana y de Álvaro Uribe cuando hacían todos los días masacres? Todos los días hacían masacres y los sacaban los campesinos, iban a trabajar en bicicleta, iban a trabajar con su sombrerito de palma y los cogían, echaban tiros al aire y llamaban de una vez al comando. Eso lo dijo un sargento. Y nosotros cogimos un campesino que iba a trabajar a las 5 de la mañana y él se nos arrodilló y nosotros lo dijimos, disparamos al aire y llamamos al comando La Popa y él nos contestó el coronel Hernán Mejía que estamos en un enfrentamiento con la guerrilla de la FARC, era pura mentira, era un falso positivo. Entonces, no nos dejemos como el cuento. Eso de que un poco de militares ahí, esos participaron en los falsos positivos, y hay gente involucrada. Decía un sargento que el coronel Hernán Mejía era el que mandaba en el comando de La Popa y que por cada falso positivo, por cada muerto, imagínese usted, por cada muerto, les daban un plato de arroz chino, 100.000 pesos y 8 días de vacaciones. Qué tristeza. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez hubieron 6.402 falsos positivos. Hubieron 10 millones de campesinos muertos y desaparecidos. 14 millones de desplazados, que son las tierras que tienen los terratenientes. Ahorita que el Gustavo Petro la piensa comprar, debía de comprársela como la compraban ellos a 5.000 pesos la hectárea. Y el que no le vendían la tierra se lo mandaban a pelar. Entonces, ahora viene un grupo de militares salir a la Plaza de Bolívar y tratando al Gustavo Petro merece respeto. Mi presidente Gustavo Petro merece respeto. Él es el comandante supremo de las fuerzas militares de Colombia. Que es un negro como ese tal Polo Polo que está gay es salir a decir que es un guerrillero y que amenazando lo que lo va a matar. Es que aquí no hay ley, yo no sé, porque para un mando también debe haber ley. Miren, aquí en Colombia, cuando en 1964, le vuelvo al tema de Guillermo León Valencia, era el abuelo de Paloma Valencia, y por eso nacieron las guerrillas de las FARC, porque atacaron a Marquetalia, bombardearon en junta los gringos norteamericanos con aviones artillados, donde murieron miles de niños, miles de campesinos, miles de mujeres, miles de ancianas, miles de jóvenes. Eso sí nadie lo dice. ¿Qué hizo en 1964? Nació Tiro Fijo. O sea, fue cuando se formó las guerrillas de las FARC. Es que se fueron para el monte, huyeron para las montañas del Tolima, del Huila y el Caquetá. Por eso el causante del que se haya formado la guerra aquí en Colombia y la guerrilla es el señor Guillermo León Valencia, abuelo de Paloma Valencia, la senadora. Y hasta estos momentos, cuando el presidente Juan Manuel Santos firmó la paz con la guerrilla de la FARC, que prácticamente ya se había firmado la guerra, ¿quién fueron los responsables de que se volvieran a revolucionar los guerrilleros? Porque no les cumplieron. Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Ernesto Samper Mendoza, Paloma Valencia, Fernanda Cabal. O sea que ellos son los culpables otra vez que se vuelva a, a renacer las FARC. Entonces no les comamos cuentos, colombianos. No les comamos cuentos. A mí el presidente no me ha dado ni mierda. Yo tampoco necesito que me dé nada. Pero entonces que no maten la gente, como en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. No le daban nada a la gente y sí mataban. ¿Por qué se supo? ¿Por qué se destapó la olla podrida de los falsos positivos? Porque como reclutaban los muchachos, 11 muchachos de Soacha, que los sacaron con engaños, desde que los llevaban a trabajar y con engaños. Hacían en todos los departamentos, los llevaban y los pactaban y pasaban Caracol y RCN, ahí se informaban. Dieron de baja a 11 guerrilleros de las FARC. Salió Uribe diciendo, mis hijitos, esos muchachitos no estaban cogiendo café. Ahí le tocó retractarse porque él sabía si es que el comandante general de las fuerzas militares es el presidente de Colombia, el que manda en las fuerzas militares. O sea que entonces va a pasar por encima un general o un sargento, un mayor, un coronel, pues de un presidente. No, señor, el que da las órdenes es el presidente, el que da las órdenes. Entonces, no vengan con cuentos y Paloma Valencia no nos sigue engañando más, ni nos siga engañando al pueblo, porque nosotros los colombianos somos los países más brutos y nos las picamos de bravos
nos las picamos que porque Pablo Escobar fue coquero en otros países, que todo el mundo dice, man es coquero. Nosotros somos unos porquerías no, nosotros somos lo peor en la vida. A nosotros nos cargan como los caballos, los burros. Miren, mientras que los hijos de Álvaro Uribe con centros comerciales, Alma con empresas en todos los países y en Colombia, los niños de La Guajira muriéndose de hambre y de sed, quiso Petro hacer en 8 días lo que no hizo 200 años los gobiernos de turno, que eran el pastranismo, el uribismo, los Lleras, los Betancourt, los Rojas, los Uribes, los Pastrana, eh, mejor dicho, es León Guillermo Valencia, el causante de que hubiera formado las guerrillas de las FARC. Fue cuando se formaron las guerrillas porque había mucha injusticia. En el Perú, en Bolivia manda el Fujimorismo. En Perú manda el Fujimorismo. En Bolivia mandan los Camacho. En, en Argentina, en la derecha de Brasil, los bolsaranos. La derecha venezolana es una de los caprichosos, los de Capriles y de esa vieja, bueno, todos hijos de pucha, bueno. Entonces, la derecha de Colombia está asustada, porque es que en Colombia no ha habido ley. El gobierno de Uribe está todo preso, todo, todo. El único que falta ir a la cárcel es Uribe, en pleno siglo XXI y cayendo presos todavía de Uribe. Todavía están cayendo, ahí cayó un man que era un senador, ahí han caído varios. Entonces, colombianos, no coman cuento, ni le comamos cuento a esta derecha corrupta. Mire, el gobierno de Petro está haciendo una gestión buena, está controlando el medio ambiente. A mí no me importa que el presidente Petro me dé nada, yo no necesito que me den nada. A mí yo lo único que necesito es que nos dejen trabajar y que no maten la gente en los campos como mataban en los gobiernos de Andrés Pastrana, de Álvaro Uribe y de Miguel Uribe, de Turbay Ayala. Miren el gobierno cuando el Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, le dio 12 metros de agua a los pobres estratos 0, 1 y 2. A las madres de trabajadoras sexuales les hizo jardines infantiles que llevaron a los niños a trabajar. Ellas se iban a trabajar y daban de noche a los niños. Hizo guarderías, hizo comedores. Todo eso llegó. ¿Qué hizo este corrupto del alcalde Peñalosa? Mire, tumbó todo eso. 130.000 millones que ya tenían, 130.000 millones que eran del impuesto de nosotros los colombianos, de Bogotá, los echó Peñalosa a la basura, que ya eran para comenzar a trabajar el metro subterráneo. No, ahora tiene que ir por el aire como como el disco de Escalona. Te voy a hacer una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Eso es lo que va a hacer. Entonces, en Colombia manda a la derecha uribista, terrorista. En Perú, el fujimorismo. En Bolivia, los Camacho. En el Brasil, los Bolsonaros. En Venezuela, los Capriles y la Machado y eso. Bueno, no nos comemos cuento. Esos militares que salen a protestar debían era, pero investigarlos y meterlos a la cárcel, porque ahí hay mucho que están, lo que dijo Mancuso en la G, que él tenía problemas con Carlos Castaño, porque lo último ya se les dio fue con el iguano, es que reformaron los hornos que eran de quemaladrillo y bloque, ahí en Santander, y ahí quemaban la gente. ¿A dónde hemos llegado nosotros? Donde bajaban por el río Saldaña la palizada de muertos campesinos, indios, de toda clase, negros. Bajaban por el río Saldaña, por el Magdalena, por el río Cauca. Pues ya les daba vergüenza ver tanto muerto en las fosas comunes. Ya la gente ya les daba miedo. Quisieron comenzar a quemar la gente en los hornos, donde llegaban volquetadas de muertos y los botaban ahí, los quemaban. En Santander, pues yo no sé nosotros los colombianos qué nos pasa. Si es que somos masoquistas o somos psicópatas, porque esto es lo único que hace eso, es un psicópata. Uribe es psicópata y el gobierno de Uribe es psicópata. Son psicópatas.
Entonces, yo no es que sea chavista, ni sea petrista, ni sea izquierdista, ni derechista. Lo que pasa es que uno tiene que vivir la realidad de la vida. Si gobierno, Petro hasta la presente va bien gobernando. ¿Sí? Ojos paros que han hecho solo los ricos. Cuando han muerto, ni siquiera han gastado un frasco de gas, ni una sola bala de los grupos que cuando sale Uribe a protestar, porque Uribe sale a protestar con 300 guardaespaldas, nosotros pagándole 300 guardaespaldas a Uribe, donde paga una nómina de 15.000 millones mensuales. Eso no lo existe en ningún país del mundo. Mientras que los niños se mueren de hambre en La Guajira, en el Chocó, en los campos, en el Tolima, en el Valle, porque hay mucha pobreza. Ese gobierno de Duque nos dejó a toda la gente en la pobreza, el de Uribe, el de Andrés no solo ellos, todos. Entonces despertamos, colombianos, ya no más. Y si vemos que de verdad Gustavo Petro no sirve, pues también nosotros lo montamos, también lo podemos quitar. Pero vamos hasta la presente, Gustavo Petro va bien. Y no tampoco hay que hacerle un llamado a todos los venezolanos que no se pongan a darle puya y a echarle candela al fuego diciendo que Petro va a hacer lo mismo que Chávez va a hacer lo mismo que Gustavo Petro va a hacer lo mismo que Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, Venezuela no la quebró ni Chávez ni la quebró Nicolás Maduro, la quebró la derecha. Y se pusieron de acuerdo con todos los países lacayos, con Perú, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador. Papá, ¿usted no tiene un pedazo de panela? Sí, hay. Que la Emily está como toda morada, fría. Y entonces eso le digo, pues de todas maneras, nosotros los colombianos llegó la hora de despertar. Yo no sé, nosotros somos psicópatas o somos muy atrasados. Los colombianos nos sentimos orgullosos de ser colombianos. Pero ¿qué sacamos con eso? Que porque vamos a otro país o van a otros países porque nosotros ninguno va a ningún otro país. Y van y se sienten orgullosos diciendo, es que nosotros somos colombianos, donde se mueve la coca. Pues, ¿qué sacamos con eso? Que nos tienen respeto, nos tienen miedo, pura mierda, nosotros no somos nada. Nosotros no somos sino mentira. Nos gana Haití en educación, nos ganó Bolivia en educación. Nosotros somos los países más pobres, donde hay más desigualdad en Colombia. En ningún país, ni en Ecuador, que dice que es un Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, son unos países donde allá se ganan 500, $700 gana una persona, mientras que aquí se gana uno $200. Aquí en Colombia gana uno $200, $230. Y en el Perú cualquiera gana $700. En Bolivia los $600. A Venezuela la quebraron los países lacayos que le fueron encima en junta de Estados Unidos. Entonces, no nos engañemos ni nos sigan mariqueando, metiéndonos cuentos Paloma Valencia, Fernanda Cabal, diciendo y esos mayores del ejército debían de coger vergüenza. Y pues y le pido de todo, le pido a esos señores que participaron en los falsos positivos y que no hayan participado, los coroneles, generales, que me hagan el favor y respeten a Gustavo Petro, porque Gustavo Petro es el comandante supremo de las fuerzas militares de Colombia, es el presidente. Entonces nosotros no nos dejemos engañar. Yo no soy estudiado, yo estudié hasta segundo de primaria, pero yo sé cómo es un gobierno. Si es que yo fui presidente de una junta de acción comunal y nomás en una junta de acción comunal se roban los recursos ahora que eran la presidencia. Entonces no nos engañemos. Entonces, colombianos, les doy un consejo. No nos dejemos comer cuento y cuidemos pero a Gustavo Petro, porque mire, Gustavo Petro es el presidente de Colombia. ¿Quién es el presidente? El pueblo. El pueblo es el presidente. Y el presidente es el pueblo. Y el pueblo es el presidente. O sea,
Gustavo Petro no es solo presidente, sino que esto es un pueblo todo completo. 11 millones de colombianos que votaron por Gustavo Petro. 11 millones de colombianos que votamos por Gustavo Petro. Tenemos que hacernos valer. Y eso de que vengan los militares, mire, yo le pido por favor a esos militares que respeten al presidente Gustavo Petro. ¿Y por qué no salían ellos a hacer manifestaciones cuando Andrés Pastrana y cuando Uribe? Que a masacres y los militares trabajando en conjunto con los paramilitares, los fiscales, los alcaldes, los gobernadores, no llevaron a Mancuso al Palacio de Justicia, allá a la Casa de Nariño. ¿Y cómo lo recibieron? Con bombos y platillos y con honores y todo a Mancuso, que ahorita está preso. Mancuso ha matado más de 10.000 personas. Él solo, no solo él, solo él. Mancuso es un asesino, un psicópata. Todos los que fueron paramilitares son psicópatas. Un psicópata es el único que mata a una persona así a sangre en frío, como sacar un marrano de la cochera para matarlo, como sacar un novillo del corral para irlo a matar. Así sacaban los campesinos del Tolima, de la costa, de todas partes de Colombia, y los asesinaban, se los entregaban. Iban de noche los paramilitares. Los militares en el día los cogían y se los entregaban a los paramilitares para que los mataran. Y si a mí me llega a pasar algo, pues yo estoy diciendo la verdad, yo no estoy diciendo mentira. Entonces se la dejo ahí. Y ojo, colombianos, cuidemos a Gustavo Petro, porque nosotros no podemos seguir siendo manipulados por unos gobiernos que vienen mandando 200 años. Mire qué hizo Peñalosa, recoger todos los vendedores ambulantes. ¿Quién era el secretario de Peñalosa? Miguel Uribe, el Cuatro Ojos, nieto de ese viejo gangoso que fue presidente de Turbay. Ese man era, ese nieto. Ojo con ese man, porque ese es otro Uribe. Ojo con ese man, que es otro Uribe. Entonces, ahorita en estas elecciones vamos a votar por los que verdad veamos y ojalá, ay, se me olvidó sacar la lista de los que hundieron la reforma a la salud y los que hundieron la reforma al trabajo. Yo tengo los nombres ahí. En el próximo video les voy a dar todos los nombres para que ustedes en las próximas elecciones, el que ponga ellos, no van a darle un voto. He dicho. Chao.